Hello, everybody. How are you today? Are you ready to learn English? Yes, that's great. Welcome once again here on Talk. Qué gusto, amigos, tenerles una vez más aquí en Canal Universitario UTV. Para nosotros, pues, es un placer poder llegar a sus hogares con toda esta información que a ustedes les va a servir para su colegio, para su preparación personal y profesional. Qué gusto. Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de un poquito más de los comparativos. Estamos viendo cómo utilizar adjetivos para comparar. Y es por eso que hemos realizado la pregunta de la semana. La vamos a realizar nuevamente con comparativos, ya que todavía existen algunas dudas que necesitamos aclarar. ¿Qué es esto de los comparativos? Y a través de la pregunta de la semana le vamos a dar una solución a este problema, a esta dificultad de entender un poquito más qué son estos adjetivos comparativos. Como dice la palabra, comparar. Vamos a ver qué tenemos en la diapositiva. Okay, and that's the question of the week. How do you get to work? How do you get to work? ¿Qué dice esa pregunta? Bueno, antes que nada les voy a hacer acuerdo que este verbo get, entre muchos significados que tiene, pues get en esta pregunta, en este contexto, significa llegar. How do you get to work? Estamos viendo, estás preguntando, ¿cómo llegas al trabajo? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Y hemos aprovechado la pregunta de la semana para ver algunas formas y comparar estas formas de llegar al trabajo. Vamos a ver cómo se dice más rápido, más conveniente, más cómodo, etc. Vamos a ver estos adjetivos utilizando pues unas palabritas que ya habíamos aprendido en las clases anteriores para comparar. Una de ellas es el more. More significa más. Y la ER que se pone al final de un adjetivo, pues para de igual manera hacerle comparativo. Pero no les voy a meter un poquito más de palabrería, sino que vamos de una vez a las respuestas de la pregunta de esta semana. How do you get to work? Esa era la pregunta. How do you get to work? Y miren lo que nos dice ahí el señor del que está en la fotografía. Dice, I take the subway. I take the subway. ¿Qué significa subway? Subway es lo que ustedes pueden ver en la foto. Es el metro, es el subterráneo. Subway significaría subterráneo. Bueno, ¿y por qué toma el subterráneo? ¿Por qué toma el metro este señor de aquí, el señor de la foto? I take the subway because it's faster. Y observen la ER que se encuentra al final del adjetivo fast. Fast significa rápido. Al aumentarle la ER que está al final, faster, estamos diciendo que es más rápido. Esta ER que se encuentra al final del adjetivo, pues es equivalente a decir more. Pero no está correcto decir more fast. Se dice faster. ¿Por qué lo decimos así? Pues hay una regla gramatical que dice, si el adjetivo tiene una sola sílaba, la forma que tenemos que escribirla en su comparativo es con la ER, no con la palabra more. Fast tiene una sola sílaba. Por lo tanto, no queda correcto decir more fast, sino faster. Faster. So, how do you get to work? I take the subway because it's faster than a car. Dice que es faster than a car, que es más rápido que un automóvil. ¿Ok? All right. Vamos a ver la segunda respuesta a la pregunta de la semana. How do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo vas al trabajo? Y miren, este señor pues dice que se va en su bicicleta. How do you get to work? Dice, I go on my bike. I go on my bike. Pero ¿por qué se va en su bicicleta? Y ahí tenemos el argumento que nos da el señor. Dice, I do exercise and I feel healthier. Healthier. ¿Y qué significa healthier? Bueno, viene del adjetivo healthy,
que significa saludable. Y habíamos visto en clases pasadas que cuando un adjetivo termina en y, como en el caso que vemos en la diapositiva, healthy, ¿sí? Lo que hacemos es pues reemplazar la y por la i y aumentarle la er. Healthier. Esto equivaldría a decir more. No suena tan bien si digo more healthy, sino healthier. So, how do you get to work? I go on my bike, I do exercise, and I feel healthier. Healthier, más saludable. Habíamos visto el adjetivo anterior, fast, faster, más rápido. Healthy, aunque healthy tiene dos sílabas, observen, healthy, pero la regla gramatical dice que todos los adjetivos que terminan en y, tenemos que hacer esta regla pues que le estamos enseñando ahí en la pantalla. Healthier, no queda bien decir more healthy. Tampoco se dice more happy, se dice happier. ¿Ok? Very good. Entonces ya hemos visto el adjetivo faster con su comparativo, faster. El adjetivo healthy con el comparativo healthier. Ahora vamos a ver el siguiente adjetivo aprovechando la pregunta de la semana. How do you get to work? Veamos. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Miren lo que nos dice el señor de ahí. Dice, I drive to work. I drive to work. ¿Por qué va manejando en el carro? I drive to work. Dice, it's more comfortable. Y miren, aquí tenemos este adjetivo que es mucho más largo. Dice comfortable. Tiene 3 sílabas. Y cuando tenemos un adjetivo largo, como el que vemos ahí, comfortable, pues tenemos que añadir la palabra more. More comfortable. Más cómodo. No quedaría bien si decimos comfortable. Es un poco difícil de decir. Cuando el adjetivo es largo, ahí es cuando tenemos que añadir la partícula more. More comfortable. So, how do you get to work? I drive to work. It's more comfortable than going on a bus. Es más cómodo que ir en bus. Por eso pues dice el señor que se va manejando. How do you get to work? I drive to work because it's more comfortable than going on a bus. All right, hemos visto cómo se dice más rápido, faster. Hemos visto más saludable, healthier. Ahora más cómodo, more comfortable. Hay una diferencia marcada entre estos 3 adjetivos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro adjetivo que es similar al que estamos viendo ahora. Miren, y ahí tenemos otro adjetivo, expensive. ¿Qué significa expensive? Expensive significa costoso, muy caro. ¿Ok? How do you get to work? Le preguntamos al joven, al señor de la foto, how do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? Bueno, él nos dice, I take a taxi. I take a taxi. Bueno, y nos da algunas razones por las que él toma el taxi. It's more, observen ahí la palabra more, it's more expensive. Miren cuántas sílabas tenemos ahí. Expensive. Expensive. Expensive significa costoso. Y tenemos 3 sílabas. Por lo tanto, tenemos que añadir la partícula more. More expensive. It's more expensive, but I never get late. Dice, pues, es muy caro, pero nunca llego tarde. Let's practice the conversation. How do you get to work? Very good. I take a taxi. It's more expensive, but I never get late. Nunca llego tarde. Recuerden, el verbo get también significa llegar. Get late, llegar tarde. Pues bueno, esta pregunta la vamos a seguir estudiando durante toda la semana y vamos a seguir haciendo estas reflexiones que hemos tenido en la clase del día de hoy. Por lo pronto, vamos a realizar unos ejercicios. Vamos a reforzar el tema que habíamos visto la clase pasada, cómo utilizar estas palabritas adverbiales de cantidad, que son more,
less y fewer. Estas tres palabras pues son muy confundidas muchas veces cuando estamos hablando de cosas que se puede contar y cosas que no se pueden contar. Vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me tienen que ayudar a ver cómo los utilizamos. ¿Qué les parece si vemos el tema del día de hoy? So, more grammar exercises. We're going to practice grammar today, and we have to figure out how to use more, how to use less, and how to use fewer. These are adverbs, okay, these are quantity adverbs, and that we have to use them differently. Ok, las tenemos que usar de manera diferente y para eso vamos a realizar el siguiente cuestionario que les vamos a proponer a ustedes que nos ayuden a resolver. ¿Qué les parece si vemos la primera pregunta? Veamos. Y ahí tenemos ese ejemplo y vemos una flechita arriba. Cada vez que veamos esta flechita arriba, pues tenemos que utilizar la palabra más. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, la palabra más se dice, very good, se dice more. Y tenemos el ejemplo que está ahí. Ahí estamos proponiendo un ejemplo que dice, he uses a regular phone, raya para arriba, than a cell phone. ¿Qué queremos decir? Que la persona de la foto, o sea, él, utiliza un teléfono regular, un teléfono, digamos, de los antiguitos, más que un celular. ¿Cómo digo la palabra más? Exactamente, súper fácil, ¿verdad? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo nos queda el ejercicio? All right, that's the answer. He uses a cell phone. No, he uses a regular phone more than a cell phone. He uses a regular phone more than a cell phone. Él utiliza el teléfono regular más que el celular. Bueno, y antes de continuar, les quiero hacer una pequeña aclaración, un recordatorio más bien dicho, en el pizarrón y quiero que ustedes me acompañen. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tratar aquí? Tenemos que entender dos cosas diferentes. ¿Qué son sustantivos contables o sustantivos incontables? Para hacerlo fácil, un sustantivo contable es aquel que se lo puede pluralizar. Es decir, si ustedes ven al final de un sustantivo una letra S, quiere decir que se le puede hacer plural, por lo tanto se lo puede contar. Y hay ciertos sustantivos que no llevan la letra S al final, por lo tanto no se los puede contar. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo súper fácil que todos van a recordar. Book. Miren, yo puedo decir book refiriéndome a un libro o puedo decir two books. ¿Ok? Miren, y quiero que observen que ahí tenemos la letra S. Un libro, dos libros. De hecho, cuando ya estoy dando esta cantidad, quiere decir que ya estoy contando. Esta letra S me da la particularidad de decir que este sustantivo es contable, porque lo puedo pluralizar. En inglés existe ciertos sustantivos que no se los puede contar. Ejemplo, water, el más conocido. Nunca ustedes van a ver, bueno, no casi nunca tal vez, van a ver que se diga waters, aguas. El agua no se puede contar, por lo tanto no puedo pluralizar. Otro ejemplo, meat. Meat significa carne. Ok, la carne es una sustancia. Por lo general las sustancias no se las puede contar en inglés. No queda bien decir meats, carnes. Aunque en español sí lo podríamos hacer. Ok, cheese. Cheese significa queso. No puedo decir cheeses, decir quesos. En español sí lo podría hacer. En inglés no se puede hacer, ya que sustancias no se puede contar. ¿A dónde me voy? La palabra more, que significa más, la puedo utilizar con
cosas que se pueden contar o cosas que no se pueden contar. Puedo decir more books para decir más libros, o puedo decir more water, más agua, more meat, más carne, more cheese, más queso. No tengo problema al utilizar la palabra more. Así que el ejemplo que habíamos visto en la diapositiva es muy fácil, ya que sea contable o incontable lo que tenga que decir, pues siempre voy a poder utilizar more. Ok, ahora, el problema viene cuando tenemos que utilizar la palabra en inglés menos. ¿Cómo se dice menos? Se lo dice de dos formas. Se lo dice fewer o se lo dice less. Veamos si me pueden ayudar a resolver este problema. Ok, y miren, ahí tenemos la flechita para abajo. Tenemos que decir menos. Y ahí tenemos una fotografía que nos dice, bueno, el diálogo dice, I got. ¿Qué significa yo recibí? I got. Yo recibí, la rayita para abajo significa menos. Yo recibí, I got menos emails o mails. Yo recibí menos mails, menos correos electrónicos, menos mensajes today than yesterday. ¿Cuál es la idea? La idea nos está diciendo que hoy recibí menos correos electrónicos que el día de ayer. Ahora pónganse en analizar. ¿Puedo contar los correos electrónicos? Sí. Pues observen que al final de la palabra mail tenemos la letra S. Mails. Por lo tanto, sí lo puedo contar. ¿Cuál es la palabra que tengo que utilizar para las cosas que se pueden contar? Refiriéndome a menos. Tengo dos opciones, o less o fewer. ¿Cuál creen que es ustedes la respuesta? Vamos a verla a continuación en esta diapositiva. That's right, that's the answer. I got fewer mails. Cuando ustedes quieran referirse a menos, y se refiere a cosas que se puede contar, vamos a utilizar el adverbio de cantidad fewer, que significa menos, menos cosas que puedo contar. Fewer mails. Practiquemos la conversación. I got fewer mails today than yesterday. So I got fewer mails today than yesterday. El día de hoy recibí menos correos electrónicos que el día de ayer. I got fewer mails today. Hoy recibí menos correos electrónicos. Veamos el siguiente ejemplo, a ver si ustedes me pueden ayudar a resolver. Ok, ¿qué tenemos ahí? Vamos a ver, el señor que está ahí pues está trabajando mucho, demasiado, y dice, I am working a lot these days. Estoy trabajando mucho estos días. I'm working a lot these days. So I have, tengo la rayita para abajo que me indica que es menos. I have less, ya les dije la respuesta. I have less time to get exercise. Ahora, quiero que antes de ver la respuesta, que me acompañen un momentito más al pizarrón. Y esto surgió de una pregunta. Gracias por la pregunta en el correo electrónico. Bueno, nos solicitaron que expliquemos la diferencia entre time y times. Es un poco confuso. Time, miren, time y times. ¿Es lo mismo? No. Time, como sustantivo en español, significa tiempo. ¿Ok? Tiempo. Y times, con la letra S que tenemos aquí, significa veces. Time, tiempo, times, veces. Y como podemos ver, el tiempo no se puede contar. Bueno, las horas sí se pueden contar, puede decir 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero no puedo decir, por ejemplo, ¿qué hora es ahorita? Es las 3 tiempos con 4 tiempitos. No puedo decir así, ¿verdad? Entonces el tiempo no se le puede contar. Es un sustantivo incontable. Pero al referirme a veces,
a las veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, sí lo puedo contar. Ahí cambia su significado. Entonces, con la S, times significa veces. ¿Ok? Ahora, al utilizar, no se olviden, para referirnos a cosas que no se puede contar, digo less time. Y para cosas que sí se puede contar, fewer times. No se olviden. Less time, fewer times. Con esa explicación, pues veamos la respuesta a la diapositiva que habíamos visto anteriormente. Okay, less time. I'm working a lot these days, so I have less time to exercise. ¿Qué está diciendo el señor de la foto? Dice, estoy trabajando muchísimo estos días. I'm working a lot these days, so I have less time to exercise. Tengo menos tiempo para hacer ejercicio, dice. Less time. Ok, si estuviera la S times, tendré que decir fewer times, pero ahí estoy refiriéndome a otra cosa. Estoy diciendo menos veces. No es lo mismo decir menos tiempo que decir menos veces. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo para clarificarnos un poquito más. Y este está un poquito más difícil, ¿verdad? Tengo que ver, tengo una flechita para arriba que me diría más y una flechita para abajo que sería menos. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos el caso de una joven. Dice, I have, flechita para arriba, homework for tomorrow. Dice, yo tengo más deberes para el día de mañana. I have homework for tomorrow. Dice, así que I'm going to sleep, yo voy a dormir menos horas en esta noche. Dice que va a dormir menos horas, pues porque tiene más deberes. Mire, más deberes, menos horas. Ahora, no nos hacemos problema por la palabra más, ya que más puede ser contable, incontable, siempre va a ser more. El problema es cuando tengo menos horas. Y observen que la palabra hours, el sustantivo hours, está con la S. Quiere decir que sí lo puedo contar. Entonces, ¿cuál palabra pongo? ¿O less o fewer? What do you think? Exactamente, fewer. Esa es la respuesta. Veamos la respuesta a continuación. I have more homework for tomorrow. Tengo más tarea para el día de mañana. I have more homework for tomorrow. So, I'm going to sleep fewer hours tonight. Voy a dormir menos horas esta noche. I'm going to sleep fewer hours. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, y este está muy fácil o muy difícil. ¿Qué opinan? Miren, lo único que tengo que decir es que there is menos traffic in the morning than at night. Dice, hay menos tráfico en la mañana que en la noche. ¿Cómo digo menos tráfico? Less traffic o fewer traffic. ¿Qué opinan? Difícil. Observen que la palabra traffic no tiene la letra S. Por lo tanto, sería incontable. ¿Cómo me queda la oración? Me queda así. Ok, there's less traffic in the morning than in the afternoon. Ok, y el último ejemplo antes de ir a nuestro resumen. Miren, ahí tenemos, pues dice, people, menos personas. Y este es un caso especial. Aunque people no está con la letra S, pero las personas sí se pueden contar. People, suena plural, people. Para decir menos personas, tengo que decir, exactamente, fewer people. No queda bien decir less people. Fewer people. Entonces quedaría, fewer people come to the movies on Mondays. It's usually empty. Dice, menos personas vienen al cine los días lunes. Y usualmente está vacío. Fewer people. Bueno, y el tiempo se nos pasa rapidito, very fast. Así que antes de terminar el programa, ¿qué les parece si vemos el resumen para ver todo lo que hemos tratado en este programa? And that's today's summary. That's today's summary.
Ok, more. More voy a utilizar con cosas que se pueden contar o cosas que no se pueden contar. Ejemplo, more emails o more information. Más correos electrónicos o más información. Miren, la una se puede contar, la otra no. No hay problema con el more. Ahora, con este less, sí. Less siempre que no se lo pueda contar. Por ejemplo, less time, less space, less money. Miren, cada uno de esos sustantivos no tiene la letra S. Comparémoslo con fewer, que sí se puede contar. Por ejemplo, fewer times, menos veces. Fewer chairs, menos sillas. Fewer dollars, menos dólares. ¿Ok? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Creo que con esta clase ya quedaron pues aclaradas todas las dudas que nos habían solicitado que aclaremos a través del correo electrónico. Qué gusto poder trabajar para todos ustedes que en casa nos están observando. Recuerden, si tienen más preguntas, no se olviden de escribir a nuestro correo electrónico. Estaremos gustosos de satisfacer todas estas dudas que hemos aclarado aquí en Talk. Thank you very much for being here, and I hope to see you next show with more English, more grammar, more exercises, and more vocabulary. Thank you very much. Have a great afternoon. See you next class.